ser algunos relacionados con la actividad de caza y de pesca. Esta tarde entonces vamos a hablar de la accesión y les presento el temario, que es el siguiente. Ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Lo bien, Oleg. Sí, licenciado, ya se vino. ¿Ya lo ven? Bueno, les pregunto de nueva cuenta, ya lo ven, ¿verdad? No, Lic. No, licenciado. No, Oli, no se ve. Sí. Ya se ve. No se ve. Pero fíjense que ha de ser algún problema propio de algunos, porque sí Ya se ve, Lic. ya se ve. Bueno. Qué bueno, ya me habían asustado. Qué bien. Bueno, entonces vamos a hablar de la accesión. Allí les consigno una definición muy sencilla, breve, parca de lo que es la accesión. Aparece destacada la definición en negrita, en letra negrita, ¿verdad? Y entrecomillada, dice, ¿qué es la accesión? La accesión es el derecho que compete al dueño de una cosa sobre lo que ésta produzca o a lo que a ella se incorpore. Es decir, el dueño de un bien tiene derecho sobre lo que ese bien produzca o se adhiera o adscriba a dicho bien. Yo creo que la definición es relativamente sencilla, pero como lo hemos hecho con recurrencia, es mejor traer un ejemplo. Imagínense que yo tengo un terreno y en el terreno hay un sembradío de aguacate. Hay árboles de aguacate. El terreno es mío, los árboles yo los sembré. Los árboles de aguacate producen aguacates. ¿De quién son esos aguacates? No son del vecino, ¿verdad? Son míos, porque el terreno y los árboles son míos. Entonces, esa es la accesión en primer lugar. Es el derecho que le compete al dueño de una cosa sobre lo que ésta produce. Entonces, los árboles de aguacate produjeron aguacates. ¿De quién son los aguacates? Pues del dueño del terreno y del dueño de los árboles. Si yo siembro manzanos, ¿verdad? Allí están las plantas de manzanos y cuando se producen las manzanas me pertenecen por accesión, porque en principio la accesión es el derecho que compete al dueño de una cosa sobre lo que ésta produce. Entonces, ¿qué produjeron los árboles de aguacate? Aguacates. ¿Qué produjeron los árboles de manzanas? Manzanas. ¿Qué produjeron los árboles de mandarinas, si se tratara de ese caso? Mandarinas. Entonces los frutos son míos porque el terreno es mío y los árboles son míos, están sembrados en mi terreno. Esa es la accesión, en principio. Pero dice la definición, la accesión es el derecho que compete al dueño de una cosa sobre lo que ésta produce y sobre lo que a ella se incorpore. Esto último no lo hemos explicado, pero lo voy a explicar en este momento. Imagínense que hay una persona que tiene un terreno que es lindante con el océano, ¿verdad? Tiene una propiedad que linda con el mar. Y allí construye un embarcadero, porque tiene embarcaciones, tiene sus lanchas, ¿verdad? Entonces pone los pilotes y pone una superficie de madera y a los pilotes se atan, se amarran las embarcaciones. Entonces, a los pilotes, que parte de los mismos están sumergidos en el agua, se adhieren camarones, ¿verdad? O se adhieren moluscos, ¿verdad? Como conchas, ¿verdad? Entonces, ¿de quién son los camarones que se adhieren a los pilotes? ¿De quién son las almejas que se adhieren a los pilotes? Pues son del dueño, porque se adhirieron a un bien que le pertenece. Entonces, examinemos de nueva cuenta la definición. ¿Qué es la accesión?
es el derecho que compete al dueño de una cosa sobre la que ésta produce, los aguacates, las mandarinas, las manzanas, o sobre lo que a ella se incorpore. Se incorporaron a los pilotes, camarones, dije yo, y conchas, ¿verdad? Almejas. Entonces, yo no sé si los camarones se adhieren a los pilotes, pero las almejas sí. Entonces, ¿de quién son esas almejas? Son del dueño, ¿verdad? Porque se incorporaron a un bien de su pertenencia. Eso es la accesión. Entonces, repito la definición. Es el derecho que le compete al dueño de una cosa sobre lo que ella produce o sobre lo que a ella se incorpora. Fíjense que hay varias clasificaciones de la accesión. Yo les señalo que hay una clasificación doctrinaria, ¿verdad? Y una clasificación legislativa. Vamos a hablar de las dos y vamos a hacer énfasis en la segunda porque es la que incorpora nuestro Código Civil. Fíjense que, según la doctrina, hay dos clases de accesión: la accesión discreta y la accesión continua. La accesión discreta es la que se refiere a los frutos. Hace un minuto les hablé de aguacates y de manzanas y de, creo que mandarinas. Entonces, los frutos que produce un bien de mi pertenencia me pertenecen a mí. Esa es la accesión discreta. La primera parte de la definición. Entonces, aquí les definí lo que son los frutos. Fíjense que hay 3 tipos de frutos. Hay frutos naturales, como los frutos de los árboles, ¿verdad? O las crías de los animales. Yo tengo mi vaquita y la vaca da a luz un ternero. Entonces, ¿de quién es ese ternero? Es mío porque la vaca es mía. Esos frutos naturales son los que se producen espontáneamente. Pero hay frutos industriales, ¿verdad? Que son generados por las actividades, aquí se los puse, por las actividades tecnológicas aplicadas a la producción, ¿verdad? Ahora la tecnología, la ciencia se aplica para generar ciertos resultados, ¿verdad? Entonces, esos son frutos, ¿verdad? Yo señalé aquí el cultivo, ¿verdad? Que el cultivo le aplico abono y mejoro el cultivo, pero tal vez el ejemplo más claro de los frutos industriales es que yo tengo semovientes y el cuero de los semovientes lo utilizo para fabricar bolsos de señora o zapatos, ¿verdad? Entonces, esos son frutos industriales, aquellos que se producen por la injerencia o la aplicación de la ciencia y la tecnología para generar ciertos productos. Y luego tenemos los frutos civiles. Los frutos civiles son los productos de una relación jurídica. Por ejemplo, yo tengo una casa y la doy en arrendamiento y me van a pagar 2,000 quetzales mensuales. Entonces, la renta es un fruto. El dinero que me pagan es un fruto, solo que es un fruto civil. Entonces, la accesión discreta es la que se refiere a los frutos y la accesión continua es la que se refiere a la adición, a la unión, a la incorporación a un bien, como el ejemplo que puse del embarcadero y de los pilotes y de las almejas que se pegan a los pilotes y que son mías, ¿verdad? Porque están adheridos a un bien de mi propiedad. Entonces, ya lo que he dicho es que la accesión es el derecho que compete al dueño de un bien, de una cosa, sobre lo que produce o sobre lo que a él se incorpora. Y que una primera clasificación de la accesión es la que la divide en accesión discreta, que se refiere a los frutos, a lo que yo acabo de referir, ¿verdad? Que los frutos pueden ser naturales, industriales y civiles, y la accesión continua, que se refiere a la adición, a la adhesión, cuando otros bienes se incorporan o se pegan, como señalé yo, de las almejas a los pilotes. Bueno, esa es la clasificación doctrinaria, pero fíjense que nosotros vamos a estudiar la clasificación que incorpora nuestro código.
que la divide en accesión de inmueble a inmueble, accesión de mueble a inmueble y accesión de mueble a mueble. Les pido que abran su código, por favor, a partir del artículo 655. Perdón, licenciado, ¿qué artículo dijo? Es el 655, del 655, del 655 en adelante. Muy amable, licenciado. Muy bien, es el capítulo 9, ahí dice de la accesión. ¿Ya estamos ahí? Sí, ¿Ya lo tienen a licenciado. la vista? Perdonen, les pregunto que si ya lo tienen a la vista. Es que... Sí, licenciado. Vale, muy bien, Ya, gracias. licenciado. Gracias. Entonces, vean, el artículo 655 dice, frutos naturales y civiles. Los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. Y luego el 656 confirma lo que acabamos de afirmar y de exponer. Son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, las crías de los animales y demás productos que se obtengan con o sin la industria del hombre. La clasificación de la accesión en este segundo criterio involucra 3 puntos de vista. Vean, el 3.1 es la accesión de inmueble a inmueble. El 3.2 es la accesión de mueble a inmueble. Y el 3.3 es la accesión de mueble a mueble. Vamos a hablar primero de la accesión de inmueble a inmueble. ¿Cuál es la accesión de inmueble a inmueble? La accesión de inmueble a inmueble es cuando un bien inmueble se adhiere, se une, se vincula, se pega a otro bien inmueble. Ya sabemos que los bienes inmuebles son los que no pueden ser trasladados de un lugar a otro sin que su naturaleza sufra menoscabo, como por ejemplo las casas, ¿verdad? Son bienes inmuebles porque están adheridas al suelo, siempre y cuando estén adheridos al suelo. Entonces, fíjense, les repito, la accesión de inmueble a inmueble se produce cuando un inmueble se une, se vincula, se traslada a otro inmueble. Aquí aparecen varias figuras: la avulsión, el aluvión, la mutación de cauce y la formación de isla. La accesión de inmueble a inmueble está en el 3.1, incluye 4 supuestos, que son la avulsión, el aluvión, la mutación de cauce y la formación de isla. Vamos a referirnos a cada uno de ellos, que están claramente regulados en el Código Civil. Veamos lo que dice de la avulsión, el artículo 676. Por favor, leámoslo conjuntamente. ¿Ya lo tienen a la vista? Ya, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Juan. El artículo 676 dice, avulsión, cuando la corriente... Bueno, no sé qué pasó. Bueno, lo leo nuevamente. Artículo 676, avulsión. Cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción de terreno incorporado, pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, lo perderá en favor del dueño del terreno al que se hubiere agregado la porción arrancada. Vamos a poner un ejemplo para clarificar en qué consiste la avulsión. En primer lugar, debemos decir que la avulsión es un fenómeno violento que se produce cuando un río, un torrente
o un arroyo, como dice, arranca parte de una finca y la traslada a otra finca. Imagínense ustedes que hay dos fincas que están separadas por el río Motagua. Una está en una orilla y la otra está en la otra orilla. En una orilla está la finca A y en la otra está la finca B. Y con estos inviernos tan copiosos, el río Motagua se crece desmedidamente y ejerce un fenómeno violento, arranca parte de la finca A y la traslada a la finca B y la pega. ¿De quién es ese terreno arrancado? Dice el artículo: cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción de terreno incorporado, pero si dentro del término de 6 meses no ejerce su derecho, lo perderá en favor del dueño del terreno a que se hubiera agregado. Entonces, el río Motagua arrancó de la finca A una porción de terreno y la trasladó a la finca B. El dueño de la finca A tiene que manifestar: ese terreno me pertenece, pero si no reclama, dentro de los 6 meses lo pierde en favor del dueño de la finca B. Que no tenía mi lista a la mano. Licenciado, Sí. por ejemplo, yo estaba viviendo cerca de un río, pero ese río cambió de rumbo, pasaba. No, pero eso es otra cosa. Eso ya lo vamos a ver. Es el cauce de los ríos, mutación de cauce, que es el tercero. Entonces, si usted me permite, Gracias. ¿con quién estoy platicando en este momento? Con Nínive, creo, ¿verdad? Con Evelyn, licenciado. Evelyn, vaya. Evelyn, le pregunto algo. Sí, dígame. Evelyn, usted es jueza de un tribunal de Zacapa y le plantean el siguiente caso. Llega el propietario de la finca A y le dice: fíjese, señora jueza, que en el año 2002 hubo un invierno, no infierno, sino hubo un invierno terrible, muy fuerte, y el río Motagua, arrancó de mi finca una porción de terreno y la adhirió a la finca de enfrente, que es la finca B. Eso ocurrió, repito, en el año 2002, creo que dije. Entonces ahorita vengo a reclamarlo porque me pertenece. ¿Usted declara con lugar o sin lugar la petición del dueño de la finca? Fíjese que según el artículo 676, no, porque prescribe dentro de los 6 meses. Ahí está, muy bien. Así es, Evelyn. Muy bien. Es una respuesta correctísima. Me queda la duda, licenciado. Por ejemplo, yo estoy más arriba de una montaña, por ejemplo, y hay un terreno más abajo. Es que me pierdo un poco, no puedo imaginar eso. Viene el río, pasa por mi terreno, pero más abajo hay otras casas, pero el torrente fue tal que formó abajo, o sea, deslavó, no sé cómo podría decir, un lahar, y abajo formó más terreno. O sea, mi terreno como que quedó más empinado y abajo formó, podría decirse, una planicie a mi vecino. Nada que ver, estoy perdida, licenciado, no entiendo mucho. Mire, este es un fenómeno distinto, porque usted me está hablando, según le entendí, como de una elevación, como de una montaña, y me habla de lahares. Entonces, los lahares, en efecto, trasladan una enorme cantidad de sustancia, de tierra, de arena, y forman depósitos. Aquí no, aquí estamos hablando de un valle, digamos, ¿verdad? Ajá. De un valle en donde hay dos fincas que están relativamente vecinas, separadas por un río, que es el Motagua. Entonces,
el impulso del agua tan severo arranca de la finca A una parte del territorio y lo adhiere a la otra. Entonces el propietario de la finca A, tal y como usted me señaló, tiene 6 meses. Yo creo que ahí sí no hay pierde, pues, porque no estoy hablando de montañas, sino estoy hablando de una planicie, de un valle, ¿verdad? Ese es otro fenómeno. Disculpe. Podría pagar. No le oímos. Ya. Fíjense, yo no sé quién quiere intervenir, pero... Disculpe, le saluda Juan Ramón Loya Cordón. Así, ¿qué tal, Juan Ramón? No sé si ya terminó la compañera, ¿ya? Va. Pues, no sé. Está bien. A ver. Sí, perdón. Estaba inquieto en eso. Ponle que, como dijo la compañera, si él llega fuera del tiempo, está bien, la perdería. Pero demos el caso, que él se llega, según la ley establecida, que antes de los 6 meses, tenía que hacer algún negocio ahí, porque el de la A se le fue su terreno, ¿eh? Lamentablemente por cuestiones naturales, ¿va? Entonces, se pegó, se adhirió a la otra, ¿va? A la B, ¿va? Entonces, en ese caso, para no ver muchos conflictos, para mí que un convenio, ¿va? Porque, ¿verdad? Pienso yo, se pueden dar esos casos, ¿vale? Esa es una alternativa, ¿verdad? Es una alternativa, pero él puede decir, no, esa es un área que a mí me corresponde y la voy a utilizar. Pero yo creo que también lo más viable sería que si la otra persona le dice, mire, se adhirió a mi terreno, yo le voy a dar una indemnización, entonces que él acepte. Miren, lo cierto del caso es que les quiero comentar algo. Yo, en la profusa vida que tengo ya de ser abogado, más de 4 décadas, yo nunca he visto un caso como este, jamás, ¿verdad? He visto casos en los cuales se desaparecen los terrenos, pero que se vayan a adherir a otra parte, no. Esta es una traslación de legislación europea, particularmente de la legislación española, pero aquí es muy difícil que se dé una situación de ese tipo, pero de todas maneras es derecho vigente. Entonces puede ser que, como dice Juan Ramón, pues yo vaya y reclame mi terreno, ¿verdad? Y no me lo puedo regresar, ¿verdad? Eso sería, no se puede, ¿verdad? Entonces pueda generar un tipo de, para utilizar la expresión de Juan Ramón, de negociación con la otra persona, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Utilizarla, ¿verdad? Esa, sí, lo más correcto. Esa es la primera figura, ¿verdad? La abulsión. La segunda es el aluvión. El aluvión está regulado en el artículo 679, que les pido por favor que lo lean. Dice el artículo 679, aluvión, pertenece a los dueños de los terrenos colindantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos el acrecentamiento que reciban paulatinamente por accesión o sedimentación de las aguas. En principio, les presento una diferencia entre la abulsión y el aluvión. La abulsión es un fenómeno violento, ¿verdad? El río se crece desmedidamente y arrastra parte del terreno. El aluvión no. El aluvión es un fenómeno paulatino, pudiéramos decir, entre comillas, tranquilo. Dice, pertenece a los dueños de los terrenos colindantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos, el acrecentamiento que reciban paulatinamente por accesión o sedimentación de las aguas. Fíjense que pareciera exagerado, ¿verdad? Nosotros vemos que el agua traslada sedimentos, ¿verdad? Traslada partículas de materia y las va adhiriendo a la orilla y la superficie de un terreno va creciendo. Tal vez no desmedidamente como ocurre en la abulsión, pero tampoco de una manera precaria. Hay terrenos que se amplían de una manera sorprendente a través de la sedimentación, ¿verdad? Hasta una manzana, algo así. Entonces, esa ampliación de la superficie a través de la sedimentación le corresponde al propietario. Luego tenemos la mutación de cauce, que está regulado en el artículo 674.
No, 673. Por favor, veámoslo. Dice el artículo 673. Cauces de los ríos. Los cauces de los ríos que queden abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas pertenecen a los dueños de los predios ribereños en toda la longitud respectiva. Pero si el cauce abandonado separaba heredades de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante de unas y otras. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un terreno que linda con un río y el río se seca, entonces el cauce seco me pertenece, ¿verdad? Está dentro de mi terreno. Amplía la superficie de mi finca. Pero si por el contrario separa el río o separaba dos fincas como la A y la B que señalé y se seca el río, entonces la mitad de ese cauce le pertenece a una finca y la otra mitad le pertenece a la otra finca. Si separaba la finca A de la finca B, al secarse el cauce, la mitad del mismo le corresponde a la finca A y la mitad a la finca B. Ahora, si no hay dos fincas, pues le pertenece por entero al propietario del inmueble donde decursaba el río. Ahora veamos la accesión de mueble a mueble. La accesión de mueble a mueble se produce cuando bienes muebles se adscriben, se adhieren, se pegan a bienes inmuebles. Vean, por favor, el Formación de islas no la vamos a ver. ¿Perdón? La deformación de Ay, islas. no. Sí la vamos a ver. Me salté. Le pido mil disculpas. Muchas gracias por recordármelo. Sí, claro, ahorita lo comento. Eso está regulado en el artículo 678. Si me hacen ustedes el favor de verlo. Mil perdones. Perdónenme, por favor. El artículo 678 dice, formación de islas. Las islas que por sucesiva acumulación de arrastres superiores se van formando en los ríos, pertenecen a los dueños de las márgenes u orillas más cercanas, a cada una, o a las de ambas márgenes si la isla se hallase en medio río, dividiéndose entonces longitudinalmente por la mitad. Aquí no creo yo que haya problema, ¿verdad? Imagínense que hay dos fincas, la finca A y la finca B, separadas por el río Motagua, y los arrastres que produce la corriente de agua de sedimentos forman una isla. ¿De quién es esa isla? Si la isla está más cercana a la finca A, pues es del propietario de la finca A. Si la finca se sitúa en las proximidades de la finca B, entonces el propietario de la isla es el propietario de la finca A. Pero si justamente queda en medio del río, entonces la mitad es de la finca A y la mitad es de la finca B. Sí estamos, ¿verdad? Con esto termino la accesión de inmueble a inmueble y les reitero mis disculpas porque me había saltado lo de la formación de isla. Mil perdones. Voy ahora con la accesión de mueble a inmueble. Los bienes muebles, ya lo dijimos en alguna oportunidad, son los que pueden ser trasladados de un lugar a otro y sin que su naturaleza sufra menoscabo. Entonces, este tipo de accesión se produce cuando un bien mueble se adhiere a un bien inmueble. Pareciera que el código lo resuelve de la manera más fácil en 2 renglones y medio. Vean el artículo 659. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, Lick. Muy bien, Juan, gracias. Dice el artículo 659. Toda construcción, siembra, plantación u obra verificada sobre o debajo del suelo se presume hecha por el propietario a sus expensas y que le pertenece. Hay una finca y en la finca hay una construcción, ¿verdad? Hay un inmueble, hay una casa, ¿verdad? Entonces, según este artículo,
se presume que la hizo el propietario y que a él le pertenece. De igual forma, le pertenecerá por presunción la siembra o plantación. Hay una pueril discusión, pero se clarifica con relativa facilidad, tratando de establecer la distinción entre lo que es siembra y plantación. Entonces, la doctrina nos informa que la siembra es el depósito de las semillas. Cuando las personas están sembrando, están depositando semillas en el surco, esa es la siembra. Ahora, la plantación es cuando las semillas ya crecen, ya hay una planta y hay frutos. Entonces, tanto la siembra como la plantación o cualquier otra obra se presumen que fueron hechas por el propietario y a él que le pertenecen. Sin embargo, hay dos regulaciones en torno a la mala fe y a la buena fe sobre la construcción en terrenos ajenos, en bienes ajenos. Vean el artículo 660. El artículo 660 dice: accesión de mala fe con materiales ajenos. El propietario del suelo que ha hecho construcciones, plantaciones y obras con materiales ajenos debe pagar al dueño el valor de estos y quedará también obligado en caso de mala fe al pago de daños y perjuicios. Pero el propietario de los materiales no tiene derecho de llevárselos a menos que pueda hacerlo sin destruir la obra construida o sin que perezcan las plantaciones. El ejemplo más sencillo sería la construcción de una casa. Entonces yo pido que me remitan blocks, cemento, varillas de hierro, láminas, etcétera, ¿verdad? Y construyo la casa, pero no pago los materiales, ¿verdad? Son todavía del vendedor. Entonces, yo estoy obligado a pagarlos. Yo me resisto, pero me demandan. Entonces, debo pagar el valor de estos. Y si me tardo mucho, ¿verdad? Pues, me resisto, tengo que pagar los daños y perjuicios. Pero dice el artículo que si es posible que el propietario de los bienes se los pueda llevar, tendrá derecho a hacerlo, siempre y cuando no afecte la construcción. Es decir, si los lleva y los deja ahí y la construcción no ha empezado y pasa un mes y no me pagan, entonces él llega con su camión y se los lleva. Pero si ya hay edificación, entonces se produce el efecto de que tiene que pagar, ¿verdad? Lo demandan y pagan. Esa es la accesión de mala fe. Y luego el artículo 661 regula la accesión de buena fe. Dice: el dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena fe tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación previa a la indemnización correspondiente, o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el precio del terreno y al que sembró solamente su renta. Fíjense que las disposiciones legales expuestas así como están contenidas en estos artículos se ven como que su aplicación es demasiado sencilla y que se aplican y se resuelve el punto, pero en la práctica es complicado. Fíjense que hace ya muchos años, yo tuve oportunidad de advertir una situación relacionada con el tópico que estoy abordando. Fíjense que no recuerdo exactamente el nombre de la colonia, pero es en camino a Matitlán, frente al, ¿cómo se llama este parque? Por Dios santo. Naciones Unidas. ¿Cómo se llama? Naciones Unidas, licenciado, ¿no? Ah, sí, exactamente, muchas gracias. Frente al Parque de las Naciones Unidas, ahora ya hay ahí muchas colonias, ¿verdad? Pero en esa época, recuerdo yo que les dieron a los maestros unos terrenos, ¿verdad? Y entonces, recuerdo que un amigo estaba muy entusiasmado con su terreno y, por supuesto, no tenía recursos para construir de inmediato, pero iba frecuentemente con la familia a visitar el terreno y les decía: aquí vamos a hacer nuestra casa, etcétera, muy entusiasmados. Pero luego, como ocurre con todas las actividades y emociones humanas, la emoción fue pasando, ¿verdad? Ahí estaba el terreno. Al principio, repito, lo iban a ver con frecuencia, casi cada mes o casi cada 15 días.
pero después ya no iban tan frecuentemente. Y en una oportunidad, él lo fue a ver y encontró una casa construida ahí, ¿verdad? Ahí estaba la casa. Él todavía vaciló, dijo, este será mi terreno. Y luego hizo el análisis y el examen correspondiente, vieron los planos. Alguien, increíblemente, se había equivocado y construyó ahí, ¿verdad? Eso fue como, tal vez en los años, a finales de los años 70 o 60, no me acuerdo exactamente. Entonces, fíjense que él fue y reclamó, ¿verdad? Y pidió que se aplicara el artículo 661, una accesión de buena fe. El dueño del terreno en el que se edificare, sembrare o plantare, ahí se había edificado, ¿verdad? Tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación previa indemnización. Él fue y le dijo al dueño, a la persona que había construido la casa, mire, usted se equivocó, construyó en mi terreno, entonces me voy a quedar con la casa. Entonces, perfecto, le dijo el dueño, el constructor de la casa. Está bien, solo páguenme la indemnización. Yo valoro esta casa en 1,000,000 de quetzales. Hombre, ¿cómo va a creer? Y bueno, entonces, quédese con el terreno, le dijo, y quédese con la casa. Y yo también quiero 1,000,000 de quetzales. Bueno, total que hubo réplicas, ¿verdad? Y se demandaron, ¿verdad? Una demanda y una contrademanda. Fíjense que el asunto duró casi 10 años y no se resolvía porque los procesos civiles, lamentablemente en nuestro país, bueno, aquí todo es demasiado lento, ¿verdad? Y finalmente llegaron a una amigable composición, algo así como lo que me decía Juan hace algunos minutos, ¿verdad? Pero les traje a cuenta este ejemplo para que se advierta que no es tan fácil resolver la aplicación de este artículo tal y como se advierte. Y finalmente tenemos la accesión de mueble a mueble. La accesión de mueble a mueble presenta 3 figuras: la adjunción o conjunción, la especificación y la conmixción. Son vocablos que casi no se utilizan, pero ahí están en la doctrina y están regulados, aunque no con ese nombre, en nuestro código. Primero vamos a hablar de la adjunción o conjunción, que está regulada en el artículo 689, y les pido yo que por favor lo miren. El artículo 689 dice lo siguiente: cosas que pueden separarse. Cuando las cosas unidas pueden separarse sin detrimento y subsistir independientemente, los dueños respectivos tienen derecho a exigir la separación. La adjunción o conjunción se produce cuando se unen bienes de distintos dueños, bienes muebles, tal y como lo dice el artículo 686. Véanlo, por favor. Cuando dos cosas muebles pertenecientes a dueños distintos se unen de tal manera que vienen a formar una sola, sin que intervenga la mala fe, el propietario de la principal adquiere lo accesorio pagando su valor. Este 686 hay que vincularlo al 689. Cosas que pueden separarse. Cuando las cosas unidas pueden separarse sin detrimento y subsistir independientemente, los dueños respectivos tienen derecho de exigir la separación. A ver, un ejemplo. Hay 2 personas. Una persona tiene en su propiedad una piedra preciosa, ¿verdad? Es un diamante, una esmeralda o un rubí muy valioso. Y otra persona tiene un anillo, una argolla. Entonces se hablan y les dicen: mira, montemos tu piedra en mi anillo y lo vendemos y tendrá mucho valor, ¿verdad? Y en efecto la montan y crean una joya y la quieren vender por un precio elevado, ¿verdad? Para hacer un buen negocio. Aquí, si hay algún problema, entonces pueden ocurrir 2 cosas. Lo que dice el artículo 686, que si se forma una sola, el propietario de la principal adquiere lo accesorio pagando su valor. Si la piedra preciosa es más valiosa que el anillo propiamente dicha, entonces solo hay que pagar el valor del anillo y habrá un solo propietario.
¿verdad? O si el anillo, propiamente dicho, es más valioso que la piedra, pues el propietario del anillo tendrá que pagar la piedra y se queda con el anillo. Pero lo más juicioso es que cuando haya problemas y los bienes pueden separarse, pues que se separen, tal y como dice el artículo 689. Cosas que pueden separarse. Cuando las cosas unidas pueden separarse sin detrimento y subsistir independientemente, los dueños respectivos tienen derecho de exigir la separación. Es como hay mucho problema y que cuál es el bien principal y cuál es el accesorio. Entonces se dicen, no, mira, para mantener la buena relación, separémoslos, se puede desmontar sin que se lastime la piedra, sin que se lastime el anillo, y ahí se terminó el asunto. Esa es la adjunción o conjunción. Cuando dos bienes muebles de distinto propietario se unen para formar uno solo, pero pueden separarse, ¿verdad? Entonces se puede aplicar la alternativa del 686 o la del 689. Ahora tenemos la especificación. La especificación está regulada en el artículo 698. Por favor, leámoslo. Ya lo tienen a la vista. Licenciado, buenas tardes. Muy buena tarde. Licenciado, solo con una consulta. En un dado caso que una persona construya en el terreno de otros, de lo que usted había hablado anterior con anticipación, Ajá. fíjese que yo tengo una conocida que ella, pues con el esposo, el terreno era el esposo y ella construyó sobre el terreno del esposo, se separaron. Ahora resulta que el esposo la sacó a ella de donde vive porque el terreno es de él. Mi pregunta es, ¿ella puede también demandar para que él le pague lo que ella invirtió en la casa? Porque construyó una casa de 3 niveles, si no estoy mal. Mire, lo que ocurre es que en la situación de los esposos debe privar la aplicación del régimen económico. El régimen económico, ¿se recuerdan ustedes? Puede ser de 3 tipos. Puede ser de separación absoluta. La separación absoluta es lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Es decir, los esposos mantienen la titularidad de su patrimonio. Entonces, si ella era la dueña del inmueble, del terreno, ella seguirá siendo la dueña del terreno y quien construyó está en problemas, ¿verdad? Porque habría que aplicar lo que regula el artículo que yo les señalé, que es lo relativo a la accesión de buena fe, ¿verdad? Entonces hay que pagar. Yo les ejemplifiqué el asunto, ¿verdad? Señalando que en el caso que les comenté, uno quería 1 millón por la casa y el otro quería 1 millón por el terreno y que finalmente llegaron a un acuerdo. Entonces, en este caso, recuérdense que hay un régimen económico, pues no sé si haya sido separación absoluta, pero si es separación de gananciales, quiero decir, si es el régimen de comunidad de gananciales, cada quien conserva la propiedad que tenía antes del matrimonio y lo que se adquiere del matrimonio es de los dos. Entonces habría que ver cuándo se adquirió el terreno y cuándo se hizo la construcción, ¿verdad? Hay situaciones muy peculiares. Fíjese que yo le ejemplifico un caso más o menos parecido al que usted me señala, que por cierto es de un funcionario muy conocido, de que no voy a decir su nombre. Fíjese que este señor tenía una casa muy bonita, por cierto, una casa muy antigua en la zona 1, ¿verdad? Entonces se casó y le hicieron modificaciones a la casa, que era de él, ¿verdad? Porque aunque convinieron en el régimen de comunidad de gananciales, la casa él la tenía antes de casarse, mantenía la propiedad, pero ya casados le hicieron modificaciones y cuando tuvieron problema, ella demandó los gananciales de las partes nuevas que se habían construido y eso él lo tuvo que pagar. Entonces, ese enfoque podría aplicarse en este caso. Entonces le pregunto a usted, ¿la señora era propietaria del terreno antes del matrimonio? No, licenciado, la señora no era propietaria, era el señor.
Ah, Pero bueno. como, ajá, sí, lo que pasa es que la señora, como vivían en una casita chiquita, ¿verdad? Entonces ella vino y con su dinerito que tenía, construyó la casa para que vivieran ahí la familia completa. Hace tres años por ahí se separaron, entonces ella se quedó en la casa No, que ella construyó y él no, se fue. pero le pregunto, es que si se separaron, están casados todavía. No, 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 ya separación absoluta, o sea, No, ellos ya se hubo, separaron totalmente. no, no, Ajá. es que eso ya lo vieron ustedes precisamente conmigo, la diferencia entre separación y divorcio. La separación no concluye el matrimonio. La No, es que separación, ellos no eran casados, licenciado. No, no bueno. eran casados. Ajá, no, Entonces, no eran casados. entonces hay que aplicar el artículo que yo les señalé, porque no tienen, Ah, ok. no se aplica el asunto de la accesión de buena fe. El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena fe tendrá derecho a hacer suya la obra. Es decir, el propietario del terreno era el señor. Entonces el señor, si se quiere quedar con la casa, la tiene que pagar, ¿verdad? Y si la Ah, señora ok. se quiere quedar con el terreno y con la casa, tiene que pagar el terreno. Es el Ah, ejemplo ok. que yo, ¿verdad? Ah, ok. Gracias, licenciado. Muy Muy bien, amable. muy bien. Fíjense que realmente hasta en las situaciones más íntimas hay que ajustarse a la ley, ¿verdad? Porque uno no sabe ni qué va a pasar. Hasta en las personas que están unidas o estamos unidas mm, por vínculos muy extremos, es mejor regularlo, ¿verdad? Porque pasan estas cosas. Bueno, y les hablé de la adjunción o conjunción, que es la unión de bienes muebles que pueden ¿Le leo separarse. el artículo 698, Ali? Perdón. Y perdón, no escuché la pregunta. Y no sé qué fue lo Decía que... la compañera que si le leía el artículo, pero como que se le fue su audio. Bueno, y por favor léamelo usted, caballero, el 698. Lick, solo permítame un segundo, es que yo acabo de venir. Bueno, Acabo lo de voy a entrar. leer yo entonces. Yo lo Eh, tengo, Lick. Va, por favor, el 698. Artículo 698. Empleo de materia ajena. El que de buena fe empleó materia ajena en todo o en parte para formar una cosa de nueva especie, hará suya la obra, siempre que el mérito artístico de ésta exceda en precio a la materia, cuyo valor indemnizará al dueño. Fíjense que esta es la especificación, es el empleo de materia ajena. También aquí les traigo un ejemplo que tal vez ya lo modifiqué yo un poquito, pero en un alto porcentaje tiene fundamento en hechos reales. Ustedes se recuerdan de la Bienal de Pais, que era un concurso artístico en diversas áreas, ¿verdad? En pintura, en escultura, en poesía, etcétera, ¿verdad? Era un concurso que se realizaba cada 2 años y tuvo muy buena acogida dentro del contexto artístico guatemalteco. Pues fíjense que una vez había un joven escultor, realmente era muy talentoso, pero como la mayoría de artistas tenía muchas limitaciones económicas y quería participar en la Bienal y quería esculpir una figura, ¿verdad? Para hacerla participar, pero no tenía material. Entonces, a la vecindad de su casa había una persona que tenía un bloque de mármol, ¿verdad? Entonces él fue, porque eran amigos, eran vecinos, ¿verdad? Y tocó y para pedirle el mármol, que si se lo podía vender sin pagarle de inmediato, sino que se lo pagaba después, pero se encontró con que el propietario del mármol estaba de viaje, ¿verdad? Entonces, la mamá del propietario del mármol le dijo, mira, llévatelo y después te arreglas con él. Entonces él vino y se lo llevó e hizo una escultura realmente sorprendente, la hizo participar y ganó el concurso. Entonces, ¿de quién es la estatua ganadora? Leamos el artículo, dice, empleo de materia ajena. El que de buena fe empleó materia ajena en todo o en parte para formar una cosa de nueva especie, hará suya la obra
siempre que el mérito artístico de esta exceda en precio a la materia cuyo valor indemnizará al dueño. Entonces, en este caso, como la estatua obtuvo el primer lugar, se supone que el mérito artístico es mayor que el valor del bloque de mármol y él le retribuyó el valor del mármol a su vecino, ¿verdad? Licenciado, yo quisiera aportarle algo, pero me dicen que lo relaciona. Cuando yo estaba en básicos en un instituto, la maestra de hogar, hacíamos manualidades, gabachas, bolsas, sobrefundas, colgadores de toallas y cosas así. Pero ella nos decía que si alguien no tenía dinero para el material, que ella conseguía patrocinadores, decía ella. Entonces, Sí. ella le avisaba a una maestra de ahí mismo del instituto y ella nos compraba el material, tela, hilo, lo que fuéramos a usar, pero con la condición de que lo que hiciéramos se lo iba a quedar ella, para que nosotros obtuviéramos nuestros puntos y ella se quedaba con el arreglo, cosas así. En su momento lo veíamos bien el acuerdo, porque lo que queríamos era pues ganar los puntos y todo, y si no contábamos con el recurso económico, era un modo de salir del asunto, ¿verdad? Pero ahora aplicándolo a esto, Son dos situaciones distintas, ajá, porque en este caso debe haber una valoración de la obra que se produce, como en este caso de la Bienal que les cuento, que él ganó el primer lugar y entonces obtuvo el premio, el reconocimiento, que el reconocimiento pues era en parte dinerario, pero le daban un diploma y una medalla. Entonces él obtuvo el primer lugar, él se quedaba con la estatua y pagaba los recursos. En este caso, pues la maestra sufragaba, pues no era no era tan ética la actitud, pues desde mi punto de vista, porque los alumnos trabajaban y como les interesaba ganar el curso, la labor que realizaban la obtenía, por ejemplo, como usted me dice, una bolsa o no sé qué más me dijo, se lo quedaba la maestra, pero no es la especificación, porque no está utilizando materia ajena, sino que ella les daba dinero para que compraran los materiales, ¿verdad? Así era. En realidad nos compraban el material a gusto de la maestra y todo, y uno realizaba el trabajo, Sí, ¿verdad? sí. Pero nosotros ya sabíamos de antemano de que ese trabajo no era, estábamos de acuerdo con el trato. Sí, estaban de acuerdo, pero no es la especificación porque no había un evento, pues. No había un evento en donde se calificara la calidad del trabajo. En el ejemplo que yo les estoy trayendo a cuenta del escultor, él participó en la Bienal y obtuvo el primer lugar y él se quedó con la escultura y tenía que pagar el material, tuvo que pagar el mármol, ¿verdad? Aquí no es así, ¿verdad? Sino que aquí le sufragaban la obtención de material, ustedes hacían la labor y la maestra se quedaba con la misma, ¿verdad? No es la especificación. Incluso la especificación, vean que es muy injusta, porque vean el artículo 699, dice, cuando el mérito artístico de la obra sea inferior en precio a la materia, el dueño de esta hará suya la nueva especie y tendrá derecho además de reclamar indemnización de daños y perjuicios. Es decir, si ganaba el primer lugar, le correspondía al escultor, pero si la escultura hubiera sido una adefesio o algo horrible, ¿verdad? Que no ganaba nada, entonces eso sí se le entregaba al dueño, aunque le pagaran su materia. Esa es la especificación. Y luego tenemos la conmixtión, a la que también se le llama mezcla, que está regulada en el artículo 695. Por favor, leámoslo. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, Lick. El artículo 695 dice, mezcla de cosas no separables sin detrimento. Si se mezclan dos cosas de igual o diferente especie por voluntad de sus dueños o por casualidad y las cosas no son separables sin detrimento, el propietario en cuyo poder se haya verificado la confusión o mezcla podrá adquirir para sí la cosa mezclada o confundida, reintegrando al otro propietario el valor proporcional a la parte que le corresponda. Este es un ejemplo que la verdad es difícil de obtener. Fíjense que regularmente la doctrina
nos habla de las aleaciones de materiales, ¿verdad? Que la fusión de dos metales, ¿verdad? Que ya no se pueden separar. Entonces, si se fusionan dos metales, ¿verdad? O dos sustancias preciosas, para integrarla en un solo cuerpo, se procede, como dice el artículo, el propietario en cuyo poder se ha verificado la confusión o mezcla, podrá adquirir para sí la cosa mezclada o confundida, reintegrando al otro propietario el valor proporcional a la parte que le corresponda. Fíjense que en la otra sección alguien me decía que ahora ya la tecnología está tan avanzada que todas las aleaciones ya no son imposibles de separar y que ahora todos los minerales, materiales o metales que se unan pueden separarse porque hay procedimientos para ello. Pues yo no pude emitir ningún argumento porque la verdad no conozco de esa materia, pero todavía es derecho vigente. Si no se pudieran separar, si se pueden separar, pues de seguro no habrá problema, pero si no se pueden separar, ¿verdad? Dos metales que se fundan, que se unen, que se haga una aleación, entonces el bien novedoso lo mantendrá el propietario, dice, en cuyo poder se haya verificado la confusión o mezcla, con la particularidad de que tiene que reintegrarle al otro propietario el valor proporcional a la parte que le corresponde. Mis queridos compañeros y compañeras, damos por concluida la clase de esta noche y los saludaré de nueva cuenta el día jueves, que vamos a hablar de la usucapión o prescripción adquisitiva. Así es que les saludo nuevamente y les deseo que tengan una buena noche, pero antes que tengan una buena clase, que creo que es penal, ¿verdad? O procesal penal. No, penal es, ¿verdad? Penal 2. Que tengan buena noche. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches, licenciado.